Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K, ambos con tecnología OLED. A la izquierda el LG C2 de este 2022 y a la derecha el LG C1 del año pasado 2021. Aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, LG OLED C2 a la izquierda y LG OLED C1 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 03.10.75 para el C2 y la 03.21.10 para el C1. Empiezo primero hablando de sus controles remotos o conocidos como Magic Remotes. Son prácticamente el mismo, en este caso los tengo cubiertos con un estuche, lo que recomiendo para evitar que se rayen. La única diferencia perceptible es el cambio en el diseño del logo del botón de Amazon Alexa. En el C2 ya como tal dice Alexa y en el C1 simplemente está el loguito de este asistente de voz. Ambos controles se cargan por medio de baterías desechables AA. El sistema operativo de ambos televisores es, por supuesto, WebOS. La fluidez en ambos televisores es muy buena, es prácticamente igual, con muy pequeñas diferencias a favor del C2. La mayoría del tiempo abre un poquito más rápido las aplicaciones, pero es cuestión de casi que milisegundos. La verdad es que el C1 en este aspecto tiene poco o nada que envidiar al C2. En la review que subí hace unos pocos días atrás del OLED C2 dije que sentía un poco más fluido el sistema operativo, pero ya comparándolos lado a lado, la verdad es que la diferencia es casi imperceptible en este aspecto entre ambos televisores. En cuanto a sus tiendas de aplicaciones, son la misma LG Content Store propia de este sistema operativo WebOS. Cuentan con muchas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares: Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, DirecTV Go, entre muchísimas otras. Y en cuanto al espacio de almacenamiento, para el C2 es de 2756 megas y para el C1 de 2801 megas. En ambos casos me parece que es más que suficiente para prácticamente cualquier usuario. Ahora bien, en cuanto a funciones Smart, el C2 tiene unas leves ventajas. Una de ellas es que los comandos de voz se pueden dictar sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del Magic Remote. Es decir, que cuenta con una función conocida como manos libres. Se pueden dictar comandos de voz directamente al televisor sin utilizar el control mágico. Aquí entonces lo pueden corroborar en configuración de reconocimiento de voz, mientras que el C1 no acepta ese aspecto. Hi LG. Abre YouTube. Yendo a la aplicación YouTube. Thank you, Daddy. Hi LG. Abrir navegador. Hi LG. Abrir navegador de internet. Abrir aplicación navegador web. Acabo de mostrarles entonces unas pruebas realizadas con el asistente de voz propio de la marca, pero lo que les puedo decir es que a veces es un poquito tedioso cuando se dicta de esta forma con manos libres. Me parece más preciso o más fácil cuando se utiliza el botón de micrófono, ya sea en el C2 y por supuesto y obligatoriamente en el C1. Esto sucede con los asistentes de voz que ambos televisores soportan, ya sea el asistente propio de la marca, el Amazon Alexa o el asistente de Google. Sin embargo, por lo menos aquí en Colombia, no sé por qué no reconoce el asistente de Google, pero sí reconocen el Amazon Alexa, y aquí les muestro unas pruebas. Alexa, abre Netflix.
abre Netflix. Alexa, abre HBO Max. Abre HBO Max. Alexa, buscar películas de acción. Buscar películas de acción. Otra función que me gusta que tiene el C2 pero que no tiene el C1 es lo que se conoce como siempre listo. En resumen, simplemente lo que se puede hacer con esto es, por ejemplo, escuchar música mientras se mantiene la pantalla apagada. También se pueden visualizar fondos de pantalla. También, por ejemplo, se puede visualizar la hora como tal con la pantalla apagada, es decir, como la función que en muchos smartphones actuales se conoce como Always on Display. Pero bueno, es una opción o una función que probablemente a muchas personas les agrade. A mí por lo menos sí me gusta mucho poder escuchar música, por lo menos con el 99% de la pantalla encendida, porque sea como sea queda un loguito, como les muestro en la parte superior derecha cuando escuchamos música, que nos indica el nombre de la canción. Lo pueden colocar obviamente normal para que se muestre más o simplemente apagar la pantalla, pero cuando apagan la pantalla se desconecta del Bluetooth el smartphone. Entonces, con la pantalla apagada, después de activar la opción siempre listo, buscan con su smartphone por medio de Bluetooth el televisor, en este caso el LG OLED C2. Cuando se realiza la conexión, como les muestro en este momento, entonces ya le damos clic en realizado y entonces se comienza a visualizar, a escuchar lo que queramos. En este caso, como les había mencionado, lo único que queda en pantalla es arriba en la parte derecha superior el nombre de la canción que estemos escuchando. Por supuesto que en el C1 también se puede vincular nuestro smartphone al televisor vía Bluetooth para, por ejemplo, escuchar música. Pero lo que no se puede es escuchar música con la pantalla apagada, como si se puede en el C2 con la función siempre listo. En cuanto a la función de compartir pantalla o screen mirroring, en ambos televisores es posible, simplemente que el C2 cuenta con la función que se conoce como Multiview, que es una mejoría de la función conocida como pantalla superpuesta que soporta el C1. En el C2 entonces, con esta función Multiview, podemos, por ejemplo, en una pantalla visualizar lo que tenemos conectado a la antena de aire y en la otra pantalla lo que estamos visualizando a través de nuestro smartphone. O por ejemplo, podemos visualizar en una pantalla algo que tengamos conectado a alguna entrada HDMI. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X y por medio de esta consola tengo abierta la aplicación YouTube y estoy reproduciendo un video a través de esa aplicación. Y en la otra pantalla seguimos visualizando nuestro smartphone. Y también, por ejemplo, en una pantalla podemos visualizar o bien algo conectado a alguna entrada HDMI o a la antena de aire, y en la otra pantalla una cámara web conectada a algún puerto USB del televisor. En este caso estoy haciendo la prueba con una cámara web de la marca Logitech,
No sé si funcione con otras cámaras web. Por ahora, como les digo, realizo esta prueba con esta Logitech. Simplemente tengan en cuenta que esta función Multiview no funciona cuando abrimos una aplicación del televisor como tal. Por lo menos yo no logré hacer eso. Creo que no es posible hasta donde pude intentar. Y en el C1 no hay como tal una función Multiview, pero sí la función que se conoce como pantalla superpuesta que les muestro en este momento. No está mal, simplemente que la función Multiview del C2 me parece más optimizada y con más opciones. En cuanto a los navegadores de internet, son el mismo también propio de este sistema operativo WebOS. En ambos se puede hacer búsqueda por medio de comandos de voz y es muy preciso la gran mayoría del tiempo. La velocidad de apertura de páginas web es muy buena en ambos televisores, pero obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y en ambos está disponible esta función que es una especie de mini picture in picture. En una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos, y en la otra leer algo de alguna página web. Pero no se puede visualizar algo de una página web y al mismo tiempo activar esa función de mini picture in picture, porque cuando decido activarla el video de la página web se pausa automáticamente y viceversa. Si le doy play al video de la página web, la función de mini picture in picture se desactiva de forma automática. Ahora bien, en cuanto al apartado gaming, que es una de las cosas más importantes de ambos televisores, cabe destacar que los dos televisores cuentan con esta Game Bar, pero está un poco mejor optimizada en el C2 por ser un modelo más reciente. Se puede, por ejemplo, graduar la luz activando esta función de habitación oscura o simplemente desactivarla en caso de que necesiten un poco más de brillo o claridad. También se puede acceder directamente a la función de Multiview. También, al igual que la Game Bar del C1, se puede acceder a estos modos o géneros de juego y con base en ellos cambia un poco la configuración gráfica. La diferencia simplemente es que en el C2 añadieron un género de juego para deportes, mientras que el C1 no tiene este género de juego deportes. Y por supuesto se puede acceder directamente al optimizador de juego, accede un poco más rápido en el C2. Aquí podemos visualizar entonces con más detalle todas las funciones, por ejemplo los géneros de juego. Como les mencionaba, en el C2 está además el género de juego para deportes, mientras que en el C1 por lo menos aún no. Pero para efectos prácticos voy a dejar el género de juego en ambos televisores en estándar. En ambos se puede además, por ejemplo, quitar la luz azul en caso de que sufran de fatiga visual. Se pueden activar o desactivar las tecnologías de frecuencias de actualización variables, VWR, G-Sync y también FreeSync Premium. Ambos televisores las soportan. También en ambos televisores tenemos la opción de modificar el estabilizador de negros para mejorar aún más el rendimiento en escenas oscuras y el estabilizador de blancos para mejorar aún más el rendimiento en escenas con claridad. La diferencia principal es que en la Game Bar del C2 tenemos acceso directo a ciertos parámetros básicos como contraste, color. También se puede cambiar el aspecto o relación de la pantalla en caso de que así lo quieran, o acceder directamente al resto de parámetros, brillo, nitidez, entre otros. En ambos, por supuesto, se puede acceder desde esta Game Bar a ese tipo de parámetros de la forma en la que les muestro en este momento. Cabe destacar además que tanto en el modo juego como en el resto de modos de imagen, ambos televisores tienen los mismos parámetros en cuanto a color, brillo, contraste, temperatura de color, entre otros, para hacer esta comparativa más justa. Y bueno, hablando de la temperatura de color, cabe mencionar que en ambos televisores la temperatura de color en sus modos juego viene en cálido 50,
para darle un aspecto más cinematográfico. Esto es recomendado por algunos expertos o algunas marcas, pero me he dado cuenta que no a todas las personas les gusta. Por ende, en ambos televisores voy a dejar la temperatura de color en 0, que sería una temperatura de color normal o estándar. En cuanto a sus tiempos de input lag, de acuerdo a la página de rthings.com, en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar, para el C2 es de 13,5 milisegundos y para el C1 de 10 milisegundos. En alto rango dinámico para el C2 de 13,4 milisegundos y para el C1 de 10,2 milisegundos. Y en 4K a 120 Hz para el C2 de 5,4 milisegundos y para el C1 de 5,3 milisegundos. Sorprendentemente, el modelo más antiguo tiene un tiempo de input lag más bajo, pero en la práctica, por lo menos desde mi percepción personal, me parece que el trabajo en ambos televisores es prácticamente igual en este aspecto. Los dos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1, soportan 120 Hz en 4K y también frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Lo que no estoy seguro, o por lo menos no parece, es que soportaran G-Sync Ultimate. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, el 100% del tiempo es de 2,4 milisegundos para el C2 y de 2,3 milisegundos para el C1. En la práctica, en este apartado gaming, ambos televisores son excepcionales en cuanto a calidad gráfica, representación de colores, cantidad de brillo, manejo del movimiento. En este caso, la cantidad de brillo es mejor en el C2 porque tiene panel Evo, y en HDR con el modo juego alcanza 801 nits, mientras que el modelo C1 611 nits. Y si bien la diferencia es notoria no solamente en la teoría sino también en la práctica, me parece que la cantidad de brillo en el C1 podría ser más que suficiente para casi cualquier gamer. Además, es importante mencionar que hasta donde he podido averiguar, el modelo C1 en algunos países, en algunos tamaños, viene con panel Evo, entonces probablemente va a generar una mayor cantidad de brillo en comparación a esta versión que yo tengo, que viene sin panel Evo. En cuanto a calidad gráfica general, es importante destacar que la uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy buena. El efecto de pantalla sucia es casi imperceptible aún con estos fondos grises. Y ese efecto de pantalla sucia sería prácticamente imperceptible al observar contenido normal, es decir, contenido con más color. En cuanto a representación de colores, la diferencia principal es que se notan un poco más voluptuosos o levemente más saturados en el modelo más reciente, es decir, el LG OLED Evo C2. Sin embargo, me parece que el C1 sigue mostrando muy buenos resultados en este aspecto de colores. Y en cuanto a sus cantidades de brillo, en rango dinámico estándar, el C2 alcanza 422 nits, el C1 302 nits. En alto rango dinámico, el C2 alcanza 842 nits, el C1 628 nits. Y en alto rango dinámico con el modo juego, como ya mencioné, el C2 801 nits y para el C1 611 nits. La diferencia, por supuesto, que existe y es notoria no solamente en la teoría sino también en la práctica. Pero recuerden lo que ya les mencioné, que en algunos países, en algunos tamaños, el C1 viene con panel Evo, así que probablemente muestre una mayor cantidad de brillo. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, algo que LG llama HDR10 Pro. También soportan HLG o Hybrid Log Gamma y también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming, pero ninguno de ellos soporta HDR10 Plus. No está de más mencionar que la uniformidad de colores negros de ambos televisores es perfecta porque tienen tecnología OLED
y sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar de forma independiente y total en caso de así ser necesario. Por ende, no van a notar efectos ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz. Tampoco se va a notar el efecto conocido como Black Crush, es decir que no se va a perder ni detalle ni definición en escenas con mucha oscuridad como muchas personas creen. No le tengan miedo a ese aspecto, de hecho las escenas oscuras se van a notar con más detalles y van a lucir increíblemente bien. Ya sea en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico con cualquier modo de imagen, incluyendo por supuesto el modo juego. Pero obviamente esas escenas pueden lucir un poco más claras en el C2 porque tiene mayor cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. También es importante mencionar que el procesador del C2 es el Alpha 9 de quinta generación y el del C1 es el Alpha 9 de cuarta generación. Y si bien el procesador del C2, al menos en teoría, es un poco mejor, lo que yo puedo percibir en cuanto a estos resultados es que los dos televisores muestran lo mismo. Cuando el contenido tiene poca resolución, o sea 720p o una resolución inferior, en ambos se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero en muchos casos pueden pasar desapercibidas o convertirse en algo muy tolerable. A partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en los dos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de un dispositivo conectado a un puerto HDMI diferente de una consola de videojuegos en ambos televisores es muy bueno. Los dos televisores en cada uno de sus modos de imagen en claridad cuentan con el parámetro que se conoce como True Motion y es muy completo. Si quieren lo pueden colocar en selección de usuario y modificar The Blur and the Judder de forma manual o intentar con el OLED movimiento, aunque la verdad yo no recomiendo activarlo porque oscurece mucho la imagen y además se genera un efecto flicker que puede ser un poco molesto. Mejor prueben con estos modos predeterminados, natural, movimiento cinemático o por ejemplo el modo suave hasta que noten los resultados deseados, pero también lo pueden colocar en apagado en caso de que quieran un aspecto más fílmico con un leve efecto de vibración. Pero por ejemplo en movimiento suave la gran mayoría del tiempo genera resultados muy fluidos en cuanto a manejo del movimiento. Los ángulos de visión de ambos televisores son muy buenos en el sentido de que no pierden tanto volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, los colores se mantienen en una muy buena tonalidad. Sin embargo, en el C2, por lo menos en mi unidad, no sé si ocurra en todos los modelos C2, cuando la pantalla se observa desde un lado o ángulo muy amplio, algunos colores alcanzan a obtener una tonalidad levemente café, como les muestro en este momento. Pasa solamente en el C2. En el C1 esto no ocurre. Entonces tengan eso muy presente. No es algo extremadamente importante a menos de que muchísimas personas deban sentarse alrededor de la pantalla del C2, lo cual eso es muy poco usual. El manejo de los reflejos de ambos televisores es increíblemente bueno, es un poquito mejor en el C2 porque tiene mayor cantidad de brillo, pero el C1 no se queda muy atrás.
Son televisores muy recomendados para habitaciones oscuras y también para habitaciones que reciban iluminación artificial, pero para habitaciones que reciban muchos reflejos por medio de las ventanas es un poco más recomendado el C2, se generan menos reflejos en ese aspecto. El calentamiento en pantalla luego de casi 4 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco alto en ambos televisores, es casi igual. Sin embargo, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Sí es un poco más alto en comparación a televisores LCD LED convencionales, por así decirlo, pero como ya mencioné, no es algo exagerado. En cuanto a las entradas, el C2 cuenta con este puerto para el IR Blaster, el cual viene incluido en la caja. También tiene un puerto para la antena de aire, un puerto auxiliar, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y 3 puertos USB 2.0. Y además me parece importante mencionar que todas las entradas están apuntando hacia el lateral de su parte posterior. Mientras que en el modelo C1 en la parte posterior encontramos un puerto para la entrada digital óptica, uno para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0 y un puerto HDMI 2.1. Y en la entrada lateral posterior, 3 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y otro puerto USB 2.0. En cuanto a diseño, personalmente me gusta más el del modelo C2, sobre todo cuando se coloca sobre una mesa, porque la base o pedestal es más angosta y hay más espacio en los laterales para, por ejemplo, colocar algún decodificador de cable. Mientras que en el C1, si bien el diseño también es muy premium, el pedestal es muy ancho y puede ser un poco incómodo a la hora de colocar dispositivos debajo del televisor. Y además el C2 queda un poco más alto y eso por lo menos a mí personalmente me gusta muchísimo. No sé ustedes qué piensan al respecto. Otro aspecto medianamente importante que me parece oportuno mencionar a favor del C2 es que su peso es mucho menor, es mucho más liviano, 6,2 kilogramos más liviano. El peso del C2 es de 12,7 kilogramos, mientras que el peso del C1 es de 18,9 kilogramos. Pero en cuanto a consumo de energía, en el C2 es un poco mayor, de aproximadamente 176 watts, mientras que en el C1 es de aproximadamente 151 watts. Esto probablemente se deba a que el OLED C2 tiene mayor cantidad de brillo. Y en cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 40 watts. El rendimiento es muy similar en la práctica. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos en ese aspecto. Lo que yo puedo notar simplemente es que de pronto en el C2 se puede escuchar un poco más de bajos, mientras que en el C1 un poco más de agudos. Como digo, el rendimiento en esta área es muy similar en ambos televisores y es muy bueno. Y en cuanto a tecnologías de sonido, los dos televisores soportan Dolby Digital, Dolby Atmos y también canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya para ir terminando, la pregunta principal que surge es: ¿conviene cambiar del C1 al C2? Yo les diría que no, a menos de que les sobre el dinero o que les pique mucho por tener un modelo más reciente, que obviamente sí tiene mejorías, como han podido notar a través de todo el video, en el apartado de Smart y también en cuanto a calidad gráfica, pero no son mejorías abismales. Pero sí existen, tengan eso muy presente. Yo pensaría que si ya tienen el C1 puede ser más que suficiente y pueden quedarse contentos por un par de años más. Probablemente esperen al C3 a ver si hay mejorías muchísimo más grandes, sobre todo en cuanto a brillo, aunque si no son fanáticos de ese aspecto, el C1 es más que suficiente. Aún el CX del 2020 en ese aspecto
podría ser más que suficiente para casi cualquier persona. Y la otra pregunta es, ¿será que este C2 sería el mejor o uno de los mejores televisores de este 2022? Probablemente sí. No sé si sea el mejor, pero yo creería que podría estar en el top 3. Si ustedes pueden adquirirlo en sus países a un buen precio o si tienen la capacidad económica de comprarlo, adelante, es un televisor muy completo y no se van a arrepentir. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál prefieren y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. My king, we have her calling.